El tema de hoy le titulé Más cerca de lo que imaginas. Y muchas personas podrán pensar que se trata de Dios, está más cerca de lo que podamos imaginar. Y es cierto, Dios está cerca de nosotros, Dios está cerca o tan cerca, más allá de lo que podamos imaginar. Pero no es en ese sentido en el cual vamos a desarrollar el mensaje del día de hoy. Más bien quiero hablar que una de las características más peligrosas de la vida cristiana no es cuando estamos pasando por debilidad, porque normalmente cuando estamos pasando por problemas, por debilidades, por situaciones de adversidad, tendemos a buscar a Dios y fortalecernos, tal como dice la Escritura, ¿verdad? Diga, el débil, fuerte soy, ¿verdad? O que nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Bueno, no es en la debilidad, sino el exceso de confianza es el tiempo en el cual nosotros debemos estar preparados. Cuando una persona reconoce sus limitaciones, generalmente permanece en alerta. Ora más, depende más de Dios, busca consejo, cuida sus decisiones. Pero cuando alguien comienza a pensar que ya ha madurado lo suficiente, que ciertas tentaciones ya no le afectan o que nunca caería en determinados errores, entonces es cuando empieza a caminar sobre un terreno muy peligroso. En muchas disciplinas nosotros encontramos este principio. Puede ser la deportiva, que cuando pensamos que ya somos muy buenos, nos descuidamos y ya no logramos ser o alcanzar las metas. Puede ser en el trabajo, puede ser inclusive hasta en una dieta, cuando pensamos que ya bajamos lo suficiente, nos descuidamos y empezamos otra vez a subir, ¿verdad? En muchas disciplinas encontramos este principio. Y a continuación tengo un video que ejemplifica bien lo que le comento. Para las personas que están en el radio, no se preocupen, dura 15 segundos y ahorita yo les voy a explicar este video. Vamos a ver este video, a ver qué les parece. ¿Dónde están los pavos? Los accidentes más graves, tal como lo vimos en este video, no siempre ocurren cuando una persona está en total estado de alerta, cuando está aprendiendo, sino más bien los problemas vienen cuando cree dominar completamente una situación. Así que podemos ver cuando un conductor es experimentado, normalmente tiende a bajar la guardia, el deportista que subestima al rival o el empresario que piensa que nunca fracasará. Esos son los momentos en los cuales suele haber mayor riesgo, pero es importante actuar con prudencia en todo momento. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Después de años de caminar con Dios, de servir en la iglesia, de conocer la Biblia o de ocupar alguna responsabilidad ministerial, podemos llegar a pensar que ciertas caídas nunca nos sucederán. Precisamente por eso el apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto una de las advertencias más importantes del Nuevo Testamento. Él no les estaba hablando a incrédulos, él estaba hablando a creyentes, a personas que ya caminaban en Cristo. Con este consejo nos recuerda que la firmeza espiritual no depende de cuánto tiempo llevamos en la fe, sino de cuánto seguimos dependiendo de Dios. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hablaremos de esta advertencia para permanecer firmes hasta el final. Y como les mencioné hace un momento, el mensaje le he titulado Más cerca de lo que imaginas. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo número 6, que dice lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos leer la última parte. Dice: así que
el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo primero que quiero platicar con ustedes es sobre la seguridad espiritual, que nunca debe de convertirse en una autosuficiencia. Para comprender este versículo debemos observar el contexto. Y en los primeros versículos o los versículos previos al último que leímos y dijimos todos juntos, Pablo recuerda la historia del pueblo de Israel durante la salida de Egipto, ¿verdad? Cita que todos experimentaron grandes milagros, todos habían atravesado el Mar Rojo y todos habían sido guiados por la nube. Pero también menciona algunas cosas sorprendentes que les pasaron en ese caminar. Habían comido del maná, bebieron del agua que Dios les había dado. Sin embargo, aún con tantas bendiciones, tantas muestras del poder de Dios, muchos de ellos terminaron apartándose de Dios. Y Pablo utiliza esta historia para advertir a la iglesia de Corintio. En otras palabras, le dice: no crean que porque han experimentado las bendiciones de Dios están exentos del peligro. El problema no era haber recibido las bendiciones. El problema era pensar que eso los hacía inmunes a la caída. La experiencia espiritual nunca sustituirá la dependencia diaria de Dios. Es decir, podemos tener un buen momento en Dios, pero si nosotros nos descuidamos, corremos el riesgo de una caída. La madurez cristiana entonces no consiste en pensar que ya no necesitamos la ayuda del Señor. Al contrario, mientras más madura es una persona, más consciente de su necesidad de Dios debe de tener. Por eso Proverbios capítulo 16 versículo 18 declara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando parece que tenemos todo bajo control y nos descuidamos, entonces es cuando podemos ver que viene la debacle. Por eso hay que estar siempre alerta, siempre tomados de la mano de Dios. El orgullo espiritual siempre precede al fracaso espiritual. Y eso es precisamente lo que hoy quiero que podamos nosotros comprender cuando decimos tan cerca de nosotros. Es decir, el riesgo de una caída es tan cercano a nosotros que si nos descuidamos podemos perder muchas de las cosas que hemos recibido. Esto me lleva entonces a que veamos algunos ejemplos bíblicos de personas que en alguna etapa de su vida bajaron la guardia. Porque la Biblia registra historias de hombres y mujeres que comenzaron bien, pero que en algún momento dejaron de velar espiritualmente. Y estas experiencias son advertencias para nosotros, para que nosotros también estemos alerta y no caigamos en esos errores. Veamos a continuación algunos ejemplos. En primer lugar, Pedro, el apóstol, que confió demasiado en sus propias fuerzas. La noche antes de la crucifixión del Señor, nuestro Señor anunció que todos sus discípulos serían probados. Él les dijo: todos ustedes van a ser probados. Pedro, ¿verdad?, para pronto respondió con absoluta seguridad: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pocas horas después ocurrió exactamente lo contrario. Como todos sabemos, Pedro le había negado 3 veces. Pedro no cayó porque amara menos al Señor, simplemente cayó porque sobreestimó, ¿verdad?, sus propias fuerzas. Es decir, él pensó: yo voy a estar fuerte, yo no voy a estar débil, yo voy a estar ahí contigo todo el tiempo. Y él pensó que su determinación era suficiente. Pero también vemos que él descuidó en su momento la oración y en el punto importante terminó vencido por la presión del momento. Por eso el Señor Jesús le había dicho: velad y orad para que no entres en tentación, cosa que él no atendió, y ese fue el resultado. Segundo, David, el rey, descuidó su vigilancia espiritual. David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, tenía una historia o un currículum muy admirable. Había derrotado gigantes, había dirigido ejércitos, había experimentado grandes victorias espirituales. Pero llegó un momento, tal como lo relata segundo libro de Samuel capítulo 11, que él bajó la guardia. Este capítulo 11 de segundo libro de Samuel comienza diciendo:
que siendo el tiempo en que los reyes salen a pelear o salen a la guerra, David simplemente decidió quedarse en casa. Aquella decisión aparentemente sencilla, aquella decisión tal vez justificable porque, rey, tú ya has peleado mucho, tú ya has hecho mucho por nosotros, tal vez podría ser ciertamente algo bueno que él se hubiera quedado en casa, pero esa decisión tan sencilla abrió la puerta a una de las caídas más dolorosas de su vida. Estando ahí en casa y no en la guerra, él de repente observó a una mujer muy guapa bañándose, ¿verdad? Y él la deseó en su corazón. Esto produjo un adulterio con Betsabé y posteriormente la muerte de su esposo Urías, y esto trajo profundas consecuencias para su familia. Las grandes victorias del pasado no garantizan la fidelidad del presente. Cada día debemos permanecer cerca del Señor. Tenemos en tercer lugar una historia muy conocida como la de Sansón, que confundió el don con la comunión. Sansón había sido extraordinariamente usado por Dios. Sin embargo, poco a poco comenzó a jugar con los límites. Pensó que siempre tendría la misma fuerza. Y después de revelar el secreto de su nazareato, la Escritura dice algo profundamente triste, y me gustaría que fuéramos a Jueces, capítulo 16, versículo 20. Dice la Escritura: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón creyó que todo seguía igual, pero espiritualmente ya había perdido aquello que verdaderamente le daba poder. Más que su cabellera, era el voto que ésta representaba. Es imposible mantener una apariencia de fortaleza mientras el corazón está alejado de Dios. Por eso, nunca debemos confiar más en los dones que en nuestra comunión con el Señor. Y un cuarto ejemplo: el rey Uzías permitió que el éxito llenara su corazón de orgullo. Uzías había comenzado su reinado buscando del Señor. Dios lo prosperó, fortaleció su reino y le había concedido grandes victorias. Sin embargo, veamos lo que dice la Biblia en segundo libro de Crónicas 26:16, cuando dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, a este rey Uzías el éxito le produjo orgullo, y el orgullo lo llevó a invadir funciones que Dios no le había dado. Terminó disciplinado por Dios, y esto nos hace comprender o aprender que la bendición nunca debe hacernos olvidar quién es la fuente de la bendición. Es decir, cuando nosotros somos bendecidos, siempre tenemos que tener la conciencia de la fuente de la bendición. ¿De dónde emana, verdad? Dice la Biblia que toda gracia y todo don perfecto proviene de lo alto. Si tengo un trabajo, reconocer que es de Dios. Pero ¿cuántas veces creemos que tenemos grandes cosas por nuestro trabajo? Tenemos que reconocer que si tenemos un trabajo es por Él, que si tenemos inteligencia, que si tenemos capacidades, que si tenemos la capacidad de emprender, ha sido solo por su gracia. Por eso a Dios debemos honrar siempre. Entonces esto nos lleva a esta pregunta, que es el tercer punto: ¿cómo podemos permanecer firmes hasta el final? ¿Cómo podemos estar en el nivel idóneo, verdad, para permanecer, para perseverar y para llegar al final? Porque la advertencia del apóstol Pablo no fue escrita para producir temor, sino para despertar nuestra conciencia espiritual. Porque Dios no desea que vivamos con la incertidumbre de pensar que podemos caer en cualquier momento, sino con la prudencia de reconocer que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino proviene de Dios. La vida cristiana no es una carrera de velocidad.
No es una carrera de 100 metros, es una carrera como el maratón, es de perseverancia. No basta con solo haber comenzado bien, no basta con haber servido muchos años, no basta con haber alcanzado victorias espirituales en el pasado, porque el verdadero desafío consiste en permanecer fieles hasta el final. Permanecer firmes no significa confiar en nuestra experiencia, no significa confiar en nuestro conocimiento bíblico o en los años que llevamos en la iglesia. Significa mantener un corazón humilde, sensible a la voz de Dios y consciente de que cada día necesitamos de su gracia para vencer las tentaciones y los desafíos de la vida. Todavía recuerdo cuando yo empecé mis primeros años de pastor. Yo tenía tanto miedo que la gente me hiciera preguntas difíciles. Yo era un joven pastor y yo traía mi Biblia y luego, pues por si acaso, traía un diccionario bíblico por si alguien me preguntaba algo difícil. Y luego yo traía un librito, un tercer librito que se llama ¿Cuál camino? Y ahí habla de todas las religiones que hay, por si me sale un testigo de Jehová. Yo tenía temor de no estar a la altura, ¿verdad? Han pasado casi 31 años y hoy, hermanos, aunque es cierto, no traigo los 3 libros, ¿verdad? Pero debo de seguir buscando de Dios, pidiendo su gracia, ¿verdad? Tal como la primera vez, para que el Señor ponga la palabra correcta. ¿Qué pasa entonces cuando un predicador empieza a confiar en su experiencia y en sus capacidades y no busca, ¿verdad?, del Señor para poder traer la palabra correcta? ¿Qué pasa cuando un músico cree que ya sabe lo suficiente y deja de lado el ensayo? ¿Qué pasa cuando empezamos a confiar en nuestra experiencia, en nuestras capacidades? Es ahí entonces cuando son tiempos peligrosos, cuando nosotros también empezamos a confiar en mis años, en mi conocimiento bíblico y en las grandes experiencias espirituales. Pero Dios es un Dios diario. Dios es un Dios personal que quiere tener una relación diaria con nosotros. Si hoy tenemos una gran experiencia en Él, mañana no tenemos por qué seguir anclados a la experiencia de hoy, porque el día de mañana Dios quiere que tengamos una nueva experiencia en Él. Por lo tanto, la buena noticia es que Dios nunca abandona a quienes dependen de Él, porque Él promete fortalecer, sostener y dar la salida necesaria en medio de cada prueba. Entonces, nuestra responsabilidad es permanecer cerca de Él, velando y cultivando una relación constante con nuestro Señor. Por eso, si usted ha descuidado su vida espiritual y no la tiene como la tenía hace unos años, es tiempo de volver a retomarla. Es como el video, ¿verdad?, que estamos hincados ante el diablo y decir, a ver, diablo, ven. Cuando no, hermanos, nosotros tenemos que estar delante de Dios, buscando su rostro y fortaleciéndonos en Él y en el poder de su fuerza. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Me gustaría darle 5 principios prácticos que nos ayudarán a permanecer firmes y evitar la caída. Primer principio: nunca deje de depender del Señor. El mayor error del creyente es pensar que ya puede solo. Todos los que somos padres, cuando nuestros niños estaban chiquitos, eran bebés y no caminaban, pues ellos totalmente dependían de nosotros. Pero ya nomás empezaron a caminar al año, año y medio. ¿Cómo se comportaban nuestros hijos? ¿A poco no tenían así como que un sentimiento de que todas las podían y de repente quieren salir corriendo para cualquier lado? Y el papá, ¿qué tiene que andar haciendo? La mamá tiene que estar pendiente, porque cuando menos piensa, el niño, ¿verdad?, puede bajarse de la banqueta y caminar hacia una calle poniéndose en peligro, o irse a un lugar, ¿verdad?, donde pudiera haber, no sé, un hoyo o alguna cosa. Entonces, por eso a veces nosotros nos comportamos así. Por eso, aunque ya podamos caminar solos como creyentes, esto no quiere decir que perdamos nuestra dependencia de Dios. La oración, hermanos, no es solamente para tiempos de crisis. La oración debe de ser la expresión diaria de nuestra dependencia de Dios. Mientras más cerca estemos del Señor, más conscientes seremos de nuestra necesidad de Él. Porque la verdadera fortaleza espiritual nace de la dependencia, no de la autosuficiencia. Ahora, aunque podamos capacitarnos, mejorar, crecer,
Todo eso está bien, sin perder la dependencia de Dios. Segundo principio, mantenga un corazón enseñable y humilde. Una de las señales de madurez es conservar la capacidad de aprender. Quien piensa que ya no necesita consejo, comienza a caminar en una dirección peligrosa. Permita que Dios siga corrigiendo su vida. Escuche la exhortación de la palabra y valore el consejo de creyentes maduros. La humildad es una de las mejores protecciones contra la caída. El día de ayer, pues mi hijo Josué ya está manejando más, ¿verdad? Y ayer le dije, vamos al súper, hijo, para que aprendas pues ya a estacionarte en alguno de los cajones. Y para pronto pues ya nos fuimos al súper, él y yo. Él iba manejando y llega y pues realmente él empieza a estacionarse en un cajón. Y le digo, hijo, échate para atrás y acomódate bien. Y él con un tono de molestia dice, ya estoy. Bueno, le dije, bájate y revisa. Entonces se baja y se dio cuenta que estaba así, ocupando parte de un cajón. Y otro dice, ay, sí es cierto, échate para atrás y acomódate bien. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Pues él realmente lo hace muy bien, pero todavía le falta la experiencia que, en este caso yo no sé cuántos años manejando, yo creo que unos 35 años manejando. Entonces, pues ya uno sabe, ¿verdad? Hasta a veces ya uno trae la brújula o no lo sé. Entonces es lo que necesitamos. Aunque creamos que ya las podemos, buscamos el consejo de alguien que ya ha transitado por ahí, alguien que sea más experimentado, y tomemos en cuenta su opinión, su consejo. Por lo tanto, podemos ver que la humildad es una de las mejores protecciones contra la caída. Tercer principio, no juegue con aquello que puede hacerlo caer. Porque muchas caídas no ocurren de manera repentina. Comienzan con pequeñas concesiones, con decisiones aparentemente insignificantes o con conversaciones indebidas. Comienzan con hábitos que poco a poco enfrían la comunión con Dios. La mejor manera de vencer la tentación no es acercarse a ella para demostrar fortaleza. Tal vez la frase decir, voy a buscar tentaciones para vencerlas. No, sino más bien alejarse de aquello que puede debilitar nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si alguien salió de un contexto de alcoholismo, no tenga, ¿verdad?, bebidas alcohólicas en su casa, ni de adorno, ni porque se la regaló su jefe. Si le regaló su jefe la bebida alcohólica, usted no la meta a la casa, porque en un tiempo de debilidad usted puede caer nuevamente en una adicción. Por lo tanto, tenemos que aprender a huir de todo aquello que puede ser tentador para nosotros. Pues el ejemplo de las bebidas alcohólicas puede ser en cada área en la cual nosotros podemos debilitarnos. Si usted tiene problemas con el manejo del dinero, ahora que empiece el ciclo escolar, no se proponga para tesorero de la escuela. O sea, huya de ese tipo de cosas. Aunque le digan, es que usted se ve con cara de buena gente y todo, diga, no, yo con dinero nada. ¿Por qué? Porque eso podría ser una tentación. Entonces, la mejor manera de vencer la tentación, ¿cuál es? Huir de ella. La prudencia nunca será una muestra de debilidad, será una muestra ¿de qué? De sabiduría. Cuarto principio, recuerde que cada día es una nueva oportunidad para permanecer fieles. No podemos vivir de las victorias espirituales del pasado. Y qué bueno, yo creo que todos hemos tenido victorias espirituales. No, yo cuando andaba allá, no, yo un día que andaba allá y el Señor nos dio esta victoria y todo eso, y qué bueno. Pero cada día debemos renovar nuestra comunión con Dios. Cada día debemos alimentar nuestra fe. Cada día debemos buscar al Señor, porque la fidelidad no es una decisión que se toma una sola vez, es una decisión que renovamos constantemente. Y quinto principio, ponga su confianza en la fidelidad de Dios y no en la suya. Porque después de advertir acerca del peligro de caer, Pablo escribe uno de los versículos más alentadores de la Biblia.
Me gustaría que fuera conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, cuando dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad de resistir, sino en la fidelidad de Dios que nos sostiene. Y esas son dos promesas gloriosas que Dios nos dice, que Dios nos da la capacidad de poder resistir, pero también Él pondrá salidas para que podamos salir bien librados. Él siempre proveerá esa salida, siempre dará la gracia suficiente y fortaleza para todos aquellos que dependemos de Él. Así que, ¿cómo está su vida hoy? Retomando el video que veíamos hace unos momentos, ¿usted está capoteando los toros? ¿O de repente se siente tan fortalecido y tan autosuficiente como para hincarse y decir: vente toro, que aquí te espero? Yo creo que siempre hay que estar con el capote, ¿verdad? Siempre listos y volteando a un lado y al otro, ¿verdad? Y por si acaso, aunque no hay registro de que existan, volteando al cielo por si viniera un toro volador, ¿verdad? Hasta ese punto deberíamos de estar. Por lo tanto, debemos estar siempre listos, buscando a Dios cada día. No busquemos a Dios solo cuando tengamos necesidades, sino busquemos, cerciorémonos de que Dios sea la fuente de vitalidad espiritual cada día para nosotros. Quiero concluir con lo siguiente, porque quizás al escuchar este mensaje algunos piensen: bueno, yo jamás haría esto, yo jamás me descuidaría, o eso jamás me sucedería a mí. Pero precisamente es la forma de pensar a la que el apóstol Pablo nos invita a evitar. La Biblia está llena de hombres que comenzaron bien. Muchos experimentaron milagros, muchos fueron usados poderosamente por Dios y muchos alcanzaron grandes victorias. Sin embargo, algunos dejaron de velar, bajaron la guardia, confiaron demasiado en sí mismos y en el peor de los casos pudimos ver, algunos terminaron cayendo. La diferencia entre permanecer firmes o caer no está en nuestra fuerza, sino está en la dependencia del Señor. Por eso, mientras más caminemos con Dios, más humildes debemos ser. Mientras más responsabilidad recibamos, más debemos orar. Mientras más conocimiento adquiramos, más debemos reconocer que necesitamos la gracia de Dios, porque el creyente verdaderamente fuerte no es el que dice: yo nunca caeré. Es el que cada mañana ora al Señor y dice: Señor, sin ti no puedo mantenerme firme. Que nuestra confianza nunca descanse en nuestros años de experiencia, que nuestra confianza no descanse en los dones que hemos recibido de parte de Dios, que nuestra confianza no descanse en nuestros logros espirituales, sino que nuestra confianza permanezca siempre en el Dios que es poderoso para sostenernos hasta el final, y que cada día recordemos la sabia advertencia del apóstol Pablo, desde luego inspirada por Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Puede decirlo conmigo? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo decimos última vez. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Póngase de pie, por favor.